Bueno, primeramente creo que uno de los logros que ya mencioné es el reconocimiento dentro del Acuerdo de París del papel que tienen los pueblos indígenas y los municipios también como actores importantes. El Acuerdo de París es importante en el sentido de que cambia la perspectiva internacional de que solamente los gobiernos son los que van a procurar las soluciones. No, el Acuerdo de París invita a los países, los gobiernos, que ellos también incluyen en sus estrategias la sociedad civil, los diferentes grupos, incluyendo los pueblos indígenas y los municipios. Eso fue uno de los logros. El problema del Acuerdo de París es que las contribuciones que los gobiernos hicieron o están haciendo, las contribuciones como se dice, las contribuciones de los gobiernos para alcanzar el objetivo de reducir para llegar solamente a 2 grados o a menos, esas contribuciones no son suficientes. Eso ya sabemos desde París. Las contribuciones antes de París nos llevaban a 3 o 4 grados de aumento de temperatura o más. Entonces, no estamos viendo que los gobiernos están siendo más ambiciosos en eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros juntamente llevamos de mensaje al nivel internacional es lo que ya mencioné también, los pueblos indígenas. Nosotros tenemos 200 o más millones de hectáreas que ya están reconocidos legalmente y que ya están sirviendo para evitar el aumento del calentamiento global. Porque cada árbol que se queda, que no es cortada, conserva el carbono, además de los otros servicios que hay. Ese es el mensaje de los pueblos indígenas. El mensaje de los municipios es que nosotros ya estamos reduciendo nuestras emisiones, somos más ambiciosos que los gobiernos. Y ya tenemos experiencias prácticas de cómo involucrar a la población, de cómo implementar proyectos. Entonces, los gobiernos, ese es el mensaje para que los gobiernos entendan que incluir esos actores dentro de sus estrategias puede ser un avance en el sentido de lograr llegar a los objetivos más rápidamente. No crear instrumentos nuevos. Claro que necesitamos de financiamiento, tanto los pueblos indígenas necesitan, ¿no? Pero lo que se ve es que en muchos de los temas como RED, por ejemplo, la perspectiva económica del modelo RED es aquellos que están destruyendo la floresta son los que reciben más recompensas del programa. Esa es la lógica. Aquellos que ya están contribuyendo para mantener no reciben porque ya están haciendo lo que se quiere que se haga. Esa no es la perspectiva que queremos, sino un reconocimiento y una recompensa para las comunidades, los territorios, las organizaciones indígenas del trabajo que ya vienen haciendo, ¿no? Y incluir dentro de las estrategias más fuertemente. Incluso tenemos muchas críticas en Alemania en la cooperación, que los grandes programas, por ejemplo, que tienen con Perú, Noruega, hay ese programa de bosques, o programas en Ecuador, no están realmente solucionando los problemas. Es una distribución de recursos, muchas veces con pocos criterios, muchas veces causa más problemas en las comunidades, no está llevando a una solución real en nuestra avaliación. Incluso aquí hay un gran programa del banco alemán, del KfW, con el gobierno de Acre, ¿no? Que nosotros criticamos muy fuertemente. Incluso estuvimos ahí en la semana pasada y ellos nos dijeron, bueno, viene mucha plata pero no llega a las comunidades. Esa es la crítica principal. Se queda en las esferas gubernamentales, vamos a decir, en general, ¿no?
Algunos sí, hay algunos indígenas que están ahí participando, pero no realmente de las bases. Justamente el COICA está planteando no solamente la titulación de 100 millones de hectáreas que permitiría completar, ¿no?, los territorios ancestrales, sino también la propuesta de Red Indígena Amazónico o RIA, que es una adecuación de REP, pero a la visión holística, a la cosmovisión de los pueblos indígenas para evitar, ¿no?, caer en la trampa del comercio del carbono, ¿no?, y no ver al bosque de una manera más integral, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta de Red Indígena? Desde el inicio de las discusiones nosotros hemos apoyado la propuesta RIA, porque vemos que, bueno, muchas personas critican el nombre porque Red Indígena, ¿no?, pero nosotros vemos que la propuesta en sí que salió de las discusiones también en Perú y fue integrada en la COICA, y en 2011 en el evento en Manaus, ahí se discutió más ampliamente la inclusión del RIA dentro de la estrategia indígena. Eso nos pareció una estrategia muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque es una alternativa al modelo oficial, con una otra visión de cómo se debe incluir a los pueblos indígenas, tanto que el gobierno en Perú, por ejemplo, lo incluyó el RIA dentro de una propuesta de bosques y cambio climático también, ¿no? Entonces sí, y nosotros apoyamos la COICA también en los procesos internacionales de promover, de hacer contactos con gobiernos para explicar el ventaja de ese RIA, porque como mencionaba, al invés de tener un proceso dentro del red oficial de más de 10 años de crear nuevas estructuras, nuevos instrumentos financieros, ¿por qué no utilizar lo que ya está ahí, que son los pueblos indígenas, ¿no? Podemos ahorrar mucho tiempo y recursos, ¿no? Pero los pueblos indígenas necesitan el reconocimiento legal de sus territorios, y eso también nosotros defendemos y apoyamos. Ese es el tema principal, y por eso la inclusión de ese tema dentro de la alternativa de RIA nos parece muy, muy importante, ¿no? Porque esa es la base de todo, es la base del reconocimiento legal. No es solamente la cuestión territorial, sino asegurar que la identidad cultural, que el pueblo por sí se mantenga también, ¿no? Porque sin territorio no hay pueblo y no hay cultura. Entonces sí, lo apoyamos y lo difundimos también en Europa, el RIA como un modelo alternativo. Lo propusimos también a los ministerios como un importante avance y una importante alternativa con una otra visión. Entonces nos parece sí muy importante avanzar en eso. ¿Qué mensaje usted le daría a los jefes, a los miembros de las comunidades indígenas con respecto a COICA, que en este Congreso va a renovar su directiva y ha tomado una decisión trascendental de incorporar a las mujeres en condición de paridad en su estructura, ¿no? ¿Qué mensaje final podría darle como director de la Alianza del Clima, ¿no?, que representa a muchas ciudades europeas, a los hermanos de las comunidades que están quizás un poco desconectados o desinformados, ¿no? ¿Qué mensaje les podría dar respecto a la COICA? Bueno, me recuerdo de una conversación que he tenido con un jefe de una comunidad de Brasil que me preguntaba hace algunos años, bueno, los blancos nos han sacado todos los recursos, oro, diamante, de todo. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de comercializar nuestro aire o el carbono que mencionaba. Ese es sobre el tema de la compensación del mercado de carbono, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo entiendo que los problemas que se tienen en las comunidades ya se necesita soluciones para eso, ¿no? Pero entrar en el mercado de carbono para los pueblos indígenas es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que tienen muchas veces son los títulos que se pueda perder, ¿no? Y si entra en el negocio de carbono, eso puede afectar a los títulos que ya existen. Uno de los temas que me parece centrales, que se ha dicho también aquí durante la conferencia, es la unidad,
¿no? Los pueblos indígenas tienen que estar juntos, organizados, porque solo así puedan utilizar la fuerza que ellos tienen. Si están divididos, eso es un gran problema. El otro es que se informen bien. Había dicho a ese líder indígena también que muchas veces las ONGs, muchas empresas vienen con una información, pero solo informan una parte, la mitad. Y yo le decía, usted necesita saber todo. Solamente cuando usted tiene toda la información, usted puede tomar la decisión. Yo no voy a decidir por su comunidad, pero lo que recomiendo es que se informen. Por favor, no se dejen llevar por informaciones incompletas que una persona o una organización les lleve. Se informen de diferentes partes, de sus propias organizaciones, de otras ONGs. Y si usted tiene la información completa, ahí sí usted tiene la base para tomar la decisión. La decisión es suya o de su comunidad. Yo no voy a interferir. Pero sí lo que espero es que para tomar la decisión usted tenga toda la información. Sin la información no podemos tomar una decisión buena. La COICA puede promover eso con sus 9 organizaciones nacionales, con sus organizaciones regionales, promover la información correcta para que llegue también a las comunidades, para que entiendan también de lo que estamos hablando, porque muchas veces los temas son muy complejos, ¿no? Cambio climático, muchas veces hablo con representantes indígenas, ellos no tienen conocimiento ni de lo que es el carbono. ¿Sí? ¿Cómo traducimos el carbono para las comunidades indígenas? ¿Qué es el carbono al final? Que causa problemas, pero también es parte de la solución. Entonces, tenemos que tener un lenguaje también adecuado para las situaciones de las comunidades indígenas, y ese es un trabajo que COICA ya está haciendo. Se puede mejorar siempre, claro, pero creo que ya estamos avanzando en ese, y COICA, a pesar de todos los problemas y todo, continúa la principal organización de referencia política a nivel internacional. No hay otra región en el mundo con una organización tan fuerte, tan grande, representando una región tan grande como en la Amazonía.